Comiendo más. Bueno, ya estamos en directo, ya estamos transmitiendo en Facebook. Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener una charla especial, muy bonita, muy interesante, que es un tema eh, que no se suele tocar tanto al detalle, salvo en clases muy especiales de Olimpiadas. Así que espero que puedan aprender un poco de esto tema. Eh, Así que bueno, vamos a esperar, siguen uniéndose por acá, por el Zoom. Recuerden que para acceder al Zoom tienen que estar en el grupo de WhatsApp de- que tenemos de la comunidad de Infinitum. Eh, Estamos en vivo y estamos tres personas en el Facebook, cuatro, están aumentando también en el Facebook. Sería genial si pueden compartir, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar. Bien. Voy a grabar esto también. Va a estar grabado para todos los que estén matriculados en alguno de los cursos de tenemos. Así que lo vamos a grabar. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los polígonos equiángulos. Esta clase especial de polígonos, los polígonos equiángulos, por ejemplo, se caracterizan por tener todos sus ángulos iguales. ¿Qué quiere decir esto? La medida de los ángulos en cada vértice es la misma. Por ejemplo, si tuviésemos un triángulo equiángulo, eh, tendría sus tres ángulos iguales, y como la suma de todos es 180, cada ángulo valdría 60. Entonces, en el caso particular del triángulo equiángulo, este va a ser un triángulo equilátero. Un segundo, voy a traer mi regla y mi compás, que lo voy a necesitar. Ya, muy bien. Entonces, un triángulo equiángulo sería un triángulo que tiene sus tres ángulos iguales, y en este caso, en particular, sus ángulos serían 60. Por lo tanto, nuestro triángulo equiángulo a la vez sería equilátero, ¿no? Entonces sería 60, 60, 60. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero esto no sucede en todos los casos. Por ejemplo, si tuviésemos un cuadrilátero equiángulo, sus ángulos van a tener por medida 90 grados. Si tenemos un cuadrilátero con cuatro ángulos 90 grados, no necesariamente es regular, o sea, no necesariamente es un cuadrado. Puede ser o es un rectángulo, ¿no? Pero los cuadriláteros equiángulos van a ser rectángulos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no todo este polígono equiángulo es equilátero, pero sí todo polígono equilátero es equiángulo. ¿Por qué? Porque un polígono equilátero tiene sus ángulos. No, perdón. Polígono regular. A ver, todo polígono regular es equiángulo, pero no todo polígono equiángulo es regular. Y un polígono regular es aquel que tiene ángulos iguales y lados iguales, ¿no? Ya. A ver, no sé qué dije antes. Estoy aceptando todavía. Vamos a aceptar hasta las 7:15 máximo. Luego de eso ya no acepto, ¿vale? Luego de eso ya no acepto. ¿Por qué? Porque
me interrumpe un poco la charla, ¿no? Entonces es mejor ya solo tener un tiempo de espera. Bien, entonces un cuadrilátero equiángulo o todos los cuadriláteros equiángulos son rectángulos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y con los pentágonos sucede algo parecido, ¿no? No son los regulares, siempre pueden ser un poco distintos, por ejemplo, podría ser algo así, podría ser algo así, donde no necesariamente sus lados son iguales, ¿no? Y en general, ¿de acuerdo? En general. Entonces hay que entender bien que simplemente son polígonos que tienen los ángulos internos todos iguales. Ahora, bien, ¿qué propiedades tienen estos polígonos equiangulares o equiángulos? Tienen muchas, ¿no? Muchas propiedades. Un teorema bastante conocido es el famoso teorema de Viviani. ¿Qué nos dice el teorema de Viviani? Se recordarán de ese teorema porque de seguro lo han visto en libros, igual medida angular. Ya, lo han visto en libros y el teorema de Viviani generalmente se expresa para triángulos equiláteros, ¿no? Nos dice que si tenemos un triángulo equilátero, tenemos un punto P, la suma de las distancias hacia los lados es constante, ¿no? Es más, coincide con la altura, ¿no? Y es constante. No importa dónde se tome el punto P, ¿de acuerdo? Esto también se cumple en los cuadriláteros y triángulos, por ejemplo, en los rectángulos, que son los cuadriláteros y triángulos, ¿no? Un punto, cualesquiera, coges las distancias y esas distancias, su suma te va a dar la suma de los de i, te va a dar eh, la suma de los lados, ¿no? Y es constante, ¿de acuerdo? Ah, entonces pareciese ser que se cumple que en todo polígono equiángulo coges un punto cualesquiera y la suma de las distancias hacia los vértices va a ser constante. Vamos a probar eso. Eso es precisamente lo que nos dice el teorema de Viviani. Hemos visto que se cumple para los triángulos, para los cuadriláteros, y ahora vamos a ver que se cumple en general. Y para esto, vamos a probar primero para los polígonos regulares. Polígonos regulares. Primer caso, ¿no? Para polígonos regulares. Entonces vamos a probar que el teorema de Viviani se cumple en los polígonos regulares. Ok. Ahorita ya no vamos a aceptar más, ¿sí? Para poder, ya, último que acepto, ya no aceptamos más. En el Facebook pueden vernos también. Estamos ya unos cuantos conectados en el Facebook. A ver, vamos a ver cuántos estamos en el Facebook. Sí, estamos también en el Facebook. Entonces vamos a ver para polígonos regulares. Digamos, vamos a poner un caso eh, particular, por ejemplo, el hexágono. Los demás casos son muy similares. Bueno, vamos a poner solamente para ejemplificar cuál es el razonamiento, ¿no? ¿Ya? Uy, ya no voy a aceptar más. Siento, siento, a ver, voy a escribir que los que no ingresaron pueden ver por WhatsApp. Porque digo, pueden verlo por el Facebook. Ujú. Ya.
Ok, ahora sí. Entonces vamos a probarlo para los polígonos regulares y vamos a ejemplificar con el hexágono. Bueno, para cualquier polígono regular va a ser similar. Tenemos un punto P, vemos las distancias y por áreas, yo sé que el área total es igual a cada una de estas longitudes es L, ¿no? Cada lado. Pero fíjense que se forman varios triangulitos y la suma de las áreas de estos triángulos me da el área total. Pero cada uno de estos triángulos mide DI por L sobre 2. Entonces la suma de estos triangulitos, como tenemos n lados, va a ser hasta n, me va a dar el área total, ¿de acuerdo? Ahora, L es el lado del polígono regular, que es una constante. El área es una constante. Recordemos que el que está dado es el polígono regular, y está dado. El punto P es el que varía. Entonces, la suma de las distancias de sub i, desde 1 hasta n, va a ser igual a 2 veces el área total entre L, que es la longitud del lado del polígono regular. Por lo tanto, eso de acá es una constante. Entonces, la suma de las distancias es constante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no importa dónde pongamos el punto al interior del polígono regular, la suma de las distancias de ese punto hacia los lados va a ser constante. Ok, hemos probado el primer caso para polígonos regulares, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer lo mismo para polígonos equiángulos en general, que va a ser el caso general, ¿no? Hasta esta parte, hasta este punto, me avisan si hay, hay alguna pregunta, alguna observación. Si está claro, ¿se entendió? Me gustaría que me avisen por el chat o por voz. ¿Sí? A ver, me avisan si se está entendiendo, no se está entendiendo la charla. Muy rápido como avanzo. Me avisan, por favor. ¿De acuerdo? Avíseme por el chat, por favor. Somos más de 30. Quiero saber si se está entendiendo. Si interactuamos, podemos hacer más cosas, podemos avanzar más rápido, ¿sí? A mí me gusta mucho que... Todo bien, profe. Perfecto, perfecto. ¿Los demás cómo van? ¿Todos se entiende? Escríbanme al chat si es que no pueden activar su micro. Está claro, se entiende. Por ahí tengo dos personas que entienden, todo claro. A ver los demás, ¿cómo vamos? Si hay alguna duda, alguna pregunta. Ya, por ahí me dicen, vamos a explicar esta parte. Ok, el teorema de Viviani, ¿qué nos dice? Nos dice que en un polígono equiángulo, si cogemos un punto dentro del polígono, la suma de las distancias del punto hacia los lados es constante. Entonces vamos a probarlo primero para polígonos regulares. Solo para graficarlo he puesto el de 6 lados, porque si se dan cuenta puede ser el de 8 y funciona igual. Puede ser el de 10, el de 9 va a funcionar igual. Yo cojo un punto P dentro, trazo las distancias de 1, de 2 hasta de 6. Me fijo que desde el punto hacia los vértices se van a formar triangulitos. Y la suma de las áreas de esos pequeños triangulitos va a ser el área total. El área total es la suma de las áreas de los triangulitos. El área de cada triangulito es distancia por el lado del polígono regular sobre 2. Ahora, el área es fijo, el lado es fijo, porque el polígono es fijo, el que varía es el punto. Entonces, no importa cómo coloque el punto, la suma de las distancias va a ser 2 veces el área entre el lado, que es una constante. Entonces, en el caso de polígonos regulares ya está probado. ¿Eh? Muy bien. Vamos ahora a hacer el caso general, ¿no? En el caso general, solo tenemos polígonos equiángulos, ya no tenemos polígonos equiláteros.
¿De acuerdo? Entonces digamos que tenemos nuestro polígono equiángulo. Vamos a tomar igual el de caso 6 simplemente por conveniencia. O sea, por conveniencia a la hora de graficar, pero van a darse cuenta que los argumentos son muy similares. Ya, digamos que este es nuestro polígono equiángulo de 6 lados. Uno de esos lados va a ser el mayor, ¿no? Elegimos el mayor, por ejemplo, nuestro lado mayor. Entonces, elegimos el lado mayor. Como es el lado mayor, lo que yo voy a hacer es construir encima de este polígono equiángulo el polígono regular del lado L1. ¿Cómo así? Completo, completo la figura. Voy a graficarlo un poco mejor, para graficarlo, para poder completarlo bien. Entonces completo la figura, más o menos va a ser por acá, más o menos va a ser así. Y completo el polígono regular del lado L1. Ese va a ser nuestro polígono regular del lado L1, que es el lado mayor. Entonces nuestro pequeño polígono equiángulo va a estar dentro del polígono regular, en cierto sentido. ¿De acuerdo? Va a estar dentro. Ahora, si cogemos un punto P dentro de este polígono equiángulo, ese punto P va a estar también a su vez dentro del polígono regular. Doctor, ¿Sí? ah, tenía una duda y es que si el polígono que nosotros hemos trazado, por ejemplo, tiene un ángulo, ese ángulo formado por L1 y L6, que es diferente al ángulo de un polígono, o sea, de un hexágono regular. No, es el Entonces, mismo, porque como es equiángulo, ¿cuánto mide su ángulo? Siempre. Y ese es un ah, hexágono. ciento siempre va a veinte ser ¿no? igual. Sí, Ah, claro. sí. Ah, Ah, ya, entonces, entonces sí podemos hacer eso. Ujú, muy buena pregunta. Sí podemos hacer eso, ¿no? Porque recuerden que los ángulos internos del polígono equiángulo coinciden con los ángulos del polígono regular. Muy bien. Entonces, yo decía, este punto P va a estar dentro también a su vez del polígono regular. Entonces, yo voy a considerar, ya borro estos laditos que no me importan mucho, solo me importaron para elegir el lado mayor. Voy a considerar estas distancias ahora. Los lados. Y como este es mi punto P, considerar yo estas distancias, me voy a dar cuenta que, por ejemplo, acá tengo, voy a poner, eh, obviamente como son paralelas, también es 90, voy a poner distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4, distancia 5, distancia 6, y acá voy a poner C2, C3, C4, que son las distancias que faltan, ¿no? Que salen de ahí. Yo sé, no, el punto P no lo he calculado, el punto P es un punto cualquiera dentro del polígono equiángulo. Yo lo que quiero probar es que la suma de las distancias del 1 al 6 es constante. Para eso yo voy a usar el caso del polígono regular, que yo sé que la suma de todos estos es constante. Entonces, por el caso anterior, caso uno, yo sé que eh, D1 más D2 más D3 más D4 más D5 más D6 más C2 más C3 más C4 es una constante que depende de L1, ¿no? ¿Sí? Una constante. Ahora, dense cuenta que C3, C4 y C2 a su vez también son constantes. ¿Por qué? Porque C2
es la distancia que hay desde la base del equiángulo al regular, ¿no? Y nótese que eso es constante. ¿Por qué? Porque si este es L1 y si este era L2, digamos, este es L1 menos L2. Entonces, haciendo que es 60 grados, entonces yo sé que C2 es, yo sé que C2 entre L3 menos L2, haciendo el triángulo notable, ¿no? De este caso, este C2. C2 es como si fuese raíz de 3 medios, ¿no? Entonces C2 es igual a raíz de 3 medios por L3, o L1, perdón, L1 menos L2. Es una constante también. Y de la misma manera, C4 y C3 también son constantes. Constante, constante. Análogamente C3 es constante, análogamente C4 es constante. La suma de tres constantes nuevamente es una constante. Y la resta de dos constantes es constante. Por lo tanto, D1 más D2 más D3 más D6 es constante a su vez. Y justo eso es lo que queríamos, ¿no? Lo que nos dice el teorema de Viviani, que la suma de las distancias del punto P hacia los lados del equiángulo es una constante. Y esa constante depende de quién, del polígono. Y cuando digo que depende de qué del polígono, depende de cómo es la forma del polígono y sus lados y sus áreas y todo eso. ¿De acuerdo? No sé si se entendió este teorema. Me avisan si está claro o si hay algo que debo explicar, por favor. ¿De acuerdo? Me avisan si eso es claro, me avisan por el chat. Si no está claro, ¿qué pregunta tienen? Ya por ahí me dicen que está claro. Ya avísenme por el chat si está claro o no está claro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Profesor, buenas noches. Disculpe, con constante se refiere a que no puede variar, ¿verdad? Claro, por ejemplo, en este caso, el polígono está dado. Lo que varía es el punto. Si el polígono está dado, su área está dada, sus lados están dados, sus ángulos están dados. Entonces, como el polígono es nuestra constante, por así decirlo, su área también y sus lados también. Entonces, en este caso, por ejemplo, habíamos probado nosotros que la suma de las distancias del polígono regular, porque si el lado L1 está dado, el polígono regular del lado L1 también está dado. Entonces, por el caso anterior, la suma de las distancias al polígono regular también está dada y es una constante. Ahora, C2, C3 y C4, hemos visto que C2, por ejemplo, depende de L1 menos L2. Pero como L1 y L2 son constantes, L1 menos L2 por algo también es constante. Entonces C2 también es constante. O sea, las constantes acá son el polígono, sus lados, su área, etc. El que varía es el punto P. Pero al variar el punto P, la suma de las distancias va a ser eh, una constante que depende del polígono y ya no depende de la posición del punto P. No sé si eso está claro. Sí, profesor, ya quedó claro. Gracias. Ya, perfecto. Muy buena pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta por acá o en el Facebook? A ver. Oh, claro, también. Muy bien, muy bien, muy bien. Está claro en el Facebook. Bien, entonces ya sabemos que el teorema de Viviani nos dice que en todo polígono equiángulo, la suma de las distancias de cualquier punto hacia los lados, cualquier punto interior, es una constante que obviamente depende del polígono, ¿no? Y cuando digo depende del polígono, depende pues de sus lados, de su área, de cómo está formado el polígono, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos probado el teorema de Viviani. Al probar el teorema de Viviani, una pregunta natural que surge es, ya, yo sé que, ¿qué pasa si en un polígono se cumple que la suma de las distancias de cualquier punto es constante? ¿Ese polígono será equiangular? O sea, la pregunta, ¿se cumple el recíproco?
¿Qué dicen ustedes? O sea, ahora la idea es, si un polígono convexo, digamos, cumple que la distancia del punto, de un punto cualesquiera del interior hacia los lados, esa suma es constante, entonces el polígono es equiángulo, porque sabemos que los equiángulos cumplen, pero el recíproco es cierto o no, ¿qué dicen ustedes? A ver, pensémoslo ahí un rato, pensémoslo. ¿Qué dicen? ¿Es cierto el recíproco del teorema o no? Vamos a ver el caso más sencillo en el triángulo, ¿no? Supongamos que tenemos un triángulo y tenemos que en cada punto la suma de las distancias es igual, constante, para cada punto. Entonces, tenemos que probar, o bueno, nuestra hipótesis nos dice que este triángulo debería ser equilátero, pero ¿será cierto o no? Ojo que podemos agarrar cualquier punto. ¿Qué pasa si agarramos el P igual a A? Entonces, la única distancia va a ser esta, y va a ser HA. Entonces, la suma de las distancias igual a HA. Si agarramos P igual a B, con P igual a B, la única distancia posible va a ser igual a HB. Entonces, la suma de las distancias es igual a HB. Y si agarramos P igual a C, la suma de las distancias va a ser igual a HC. Pero como esta es una constante, quiere decir que estos son iguales. Entonces HA es igual a HB es igual a HC. Y un triángulo con alturas iguales es equilátero. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que como el triángulo tiene alturas iguales y su área es base por altura sobre 2, entonces las bases también son iguales y eso implica que el triángulo es equilátero. Ah, entonces mira, si se cumple, bueno, y es equiángulo. Porque equiángulo es igual a equilátero para n igual a 3. Por ahí me dice Cristiano que el paralelogramo. Muy bien, para n igual a 4 ya no se cumple. ¿Por qué? Porque el paralelogramo efectivamente cumple que de cualquier punto, esta suma y esta suma es constante, ¿no? Es la suma de las dos alturas, pero este no es equiángulo. Entonces ese es el contraejemplo, ¿no? El contraejemplo. Entonces solo para el caso 3 se cumple el recíproco. Para los demás casos no se va a cumplir y pueden encontrar contraejemplos, ¿no? Así como el paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces como tarea o ejercicio pueden buscar o probar que, por ejemplo, en general no se cumple, ¿no? En general. Ya, muy bien, vamos a ver el caso. Bueno, ya vimos esto. Vamos a ver, ya hemos probado el teorema de Viviani. Vamos a probar un lema que es muy útil en el caso de lema importante. En el caso de los polígonos equiángulos. Con este lema se resuelven muchos problemas de equiángulos, así que es muy, muy importante, ¿no? Entonces nos dice lo siguiente. Sean A sub 1, A sub 2 hasta n reales positivos. Y es la raíz enésima de la unidad, que es coseno de 2 pi n más i seno de 2 pi n, ¿no? Esta es la raíz enésima de la unidad.
Entonces nos dice, si existe un polígono equiángulo, si existe un polígono equiángulo, tal que está dado de la siguiente forma, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Si existe este polígono, donde estos lados están en sentido antihorario, entonces la suma de los AI por E a la N menos I menos uno, perdón, I menos uno, desde uno hasta N, suma es cero. Por ejemplo, en el caso del equilátero, nos dice que la suma de los E a la perdón, uno más E al cuadrado más E al N menos uno es cero, lo cual es cierto, ¿no? Esta raíz de la unidad. Recuerden que la raíz de unidad cumple que uno más E cuadrado más E al N menos uno es cero, ¿no? Ya, entonces este lema es muy importante, muy interesante también. ¿Cómo vamos a probar este lema? ¿Cómo vamos a probar este lema de acá? A ver, notemos que estamos hablando de números complejos ahora. Y hablando de eso, de números complejos, este va a ser, por ejemplo, una aplicación de los números complejos a la geometría, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo aplicamos este lema en otros problemas. Vamos a aperturar, o voy a aperturar yo, el curso de geometría en números, o bueno, geometría con números complejos. Es una de las técnicas o métodos más usados en las Olimpiadas Matemáticas hoy en día, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar la siguiente semana, ¿ok? Así que los que han estado en la charla de hoy día, avisa y van a tener un bono especial por haber estado en la charla de hoy día. Empieza la siguiente semana, las clases van a ser posiblemente martes, miércoles, y vamos a ver lo que es lo que estamos viendo ahorita, números complejos aplicados a problemas de geometría. Vamos a ver desde lo básico. Acá estamos viendo solo una aplicación. Lo recomendable es conocer un poquito de números complejos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo probamos este de acá? ¿Cómo probamos este teorema o este lema? Lo que vamos a hacer es usar un poco de lo que han visto en el curso de geometría no sintética, los que han llevado el curso, que es vectores. Entonces, hacemos que estos de acá sean vectores. Entonces, como son vectores, la suma de los vectores es cero, ¿sí? Porque bueno, es el vector cero. Y si estos vectores nosotros los colocamos y los movemos y los centramos en el plano complejo, entonces por acá va a estar el vector A sub, por acá va a estar el vector A sub 2, por acá va a estar el vector A sub, por acá está el vector 4, por acá está el vector 5 y por acá está el vector A sub 6. Muy bien. Notemos que como este es un polígono de n lados, cada uno de estos angulitos es 2pi sobre n. Entonces, cada uno de estas longitudes, como son, esta longitud es A sub 1, esta longitud es A sub 2, entonces podemos encontrar cada punto de esos de ahí. Y cada uno de estos vectores, por ejemplo, A sub 1, el vector va a estar dado por A sub 1. El vector A sub 2 va a estar dado por A sub 2, pero multiplicado por E, porque es su dirección. El vector A sub 3 va a estar dado por A sub 4 multiplicado por el vector E cuadrado, perdón, A sub 3. Y así, ¿no? Reemplazando esto, vamos a tener que la suma de los A sub i
por e a la i menos uno, esto nos va a dar cero. ¿Por qué? Porque cada uno de estos es, cada uno de estos vectores tiene esa forma en los números complejos. Y precisamente eso es lo que queríamos probar, ¿no? Que la suma de los a sub i por los e a la i menos uno es cero, ¿no? Notemos que el e a la i menos uno es la dirección y el a sub 1 es la longitud del vector. Entonces simplemente estamos expresando la suma vectorial como una suma de números complejos. Y precisamente esto era el resultado que queríamos. Hasta n, perdón, hasta n. Muy bien. Entonces, como digo, en particular esto nos dice que cuando cuando el polígono es equilátero, toda la suma de los a sub i, bueno, es constante, entonces la suma de los e a la i menos uno desde uno hasta n es cero, ¿no? Y eso es conocido por ser raíz de la unidad. Bueno, hasta acá nos vamos a quedar en el Facebook, ¿sí? Vamos a continuar con los que están acá en el WhatsApp, en el Zoom. Entonces, bueno, para los del Facebook, ya saben, traten de unirse al grupo de WhatsApp e ingresar a la hora. Y también decirles que, bueno, se viene ya el curso de geometría con números complejos. Empezamos la siguiente semana. Vamos a ver, espero que se aperture con la mayor cantidad de alumnos posibles para aprender todo lo que son números complejos aplicados a la geometría. Acá me despido con los del Facebook y voy a seguir un poco más con los de el Zoom.